Hoy les voy a hablar acerca de la educación en época de pandemia. No es la más fuerte de las especies la que sobrevive, tampoco la más inteligente, sino es aquella que se adapta mejor al cambio. Así citó Charles Darwin en su teoría de las especies. Bueno, el ser humano tiene la capacidad imperiosa de adaptabilidad a los diferentes cambios que van surgiendo a lo largo de su vida. Así es, en la pandemia, esto fue lo que causó. Esta pandemia que causó un revuelo en muchos países y que generó miles de muertos alrededor del mundo. Vino a cambiarlo todo. Nos tocó adaptarnos drásticamente a medidas de confinamiento y a protocolos de bioseguridad, logrando poner en alarma a todos los sectores en el país, obligando al cierre de instituciones de educación justo cuando en el Ecuador se estaba empezando un ciclo escolar. En el régimen Costa, debieron ser cerrados todos los establecimientos para precautelar la vida de los estudiantes. La educación tuvo que buscar alternativas para seguir en su ejecución, con los factores más influyentes en el avance y progreso de las personas y la sociedad, además de proveer conocimiento a miles de estudiantes que se disponían a empezar su ciclo. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de actividades presenciales en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Así, en el Ecuador, el 24 de marzo, el país tomó la decisión del confinamiento obligatorio para hacerle frente a la pandemia. En estos meses en que la pandemia azotó fuertemente al país, la educación tuvo que tomar medidas emergentes y reinventarse a través del uso de las tecnologías. Esto era algo que en el país se estaba hablando, pero que tomaría muchos años para poder darse debido a la falta de presupuesto del Estado y la economía del país. Con la pandemia del COVID-19, la educación se vio obligada a redireccionarse y aprender nuevas técnicas que se alineen a las tecnologías. Se viven tiempos de mucha tensión, estrés y desempleo debido a la crisis que atraviesa el mundo, debido a todo lo que ha generado la pandemia. En Ecuador, el Ministerio de Educación estudió la mejor manera de continuar con la educación y se dio cuenta que lo podía hacer a través de la tecnología, a través de la vía online. Esto fue visto como muy bueno, ya que esto generaba un avance hacia la educación en tan corto tiempo, pero también causó malestar en gran parte de los padres de familia que tienen hijos en instituciones públicas, debido a que muchos no cuentan con internet y aparatos tecnológicos. Así lo confirmó la ministra de Educación, que en Ecuador hay aproximadamente un 70% de estudiantes de sectores rurales que no cuentan con tecnologías, no cuentan con un teléfono y peor con banda ancha de internet. Debido a esto, tuvieron que implementar transmisiones televisivas y radiales con el fin de llegar a todos los estudiantes. Además de esto, también se evidencia la falta de conocimientos de la mayoría de docentes a estas herramientas tecnológicas. A padres y alumnos les cuesta adaptarse, pero cada día lo van superando de poco a poco. Van aprendiendo a utilizar estas plataformas, aplicaciones y a manejar de poco a poco, aprendiendo a utilizarlas. Estar en cuarentena no es fácil y la forma en que se estaba impartiendo la educación antes ya no podía seguir más. Tenía que adecuarse a ser empático a esta nueva problemática que se está viviendo. Así los docentes se inventaron nuevas formas de llegar a los estudiantes. Un caso muy conocido es una maestra del sector rural que recorría en bicicleta para poder enseñar a sus alumnos, ya que la mayoría no tiene ni puede pagar un servicio de internet en esos sectores. La pobreza, la desigualdad se evidenció más que nunca frente a esta pandemia, donde había estudiantes que tenían acceso a este mundo de las tecnologías y otros que apenas conocían un computador. Concluyendo, la educación necesita un cambio y la pandemia del COVID-19 aceleró dicho cambio, permitiendo un aprendizaje a los alumnos más interactivo. La educación se volvió en línea y haciendo uso de todas las bondades que genera las tecnologías, ayudando en el aprendizaje a generar destrezas, capacidades y conocimientos a los alumnos, donde ellos pueden recibir su clase en cualquier hora del día, ya que estas clases pueden ser grabadas. Pero no todos pueden hacer uso de estas tecnologías, ya que muchos no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo, evidenciando la escasez que sufren muchos sectores pobres del país, creando una desigualdad de oportunidades y de acceso a la educación.
sabiendo que la educación es parte fundamental para el desarrollo de un país y que los niños jóvenes son el futuro de la patria. Y es deber del Estado proveerles la garantía y la ejecución del derecho universal a la educación, y esta debe ser de calidad. Por lo tanto, se debe perseguir siempre la instrucción, la educación y las